Yo quiero animarte a que abras tu Biblia ahí en tu hogar, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo número 21. Primero de Crónicas, capítulo número 21. Hoy quiero hablar de una historia muy interesante que sé que vamos a aprender algo. Este mes de enero nosotros hablamos sobre darle lo mejor a nuestro Dios, darle lo primero a nuestro Dios, entendiendo que Él merece lo mejor, que recordarlo es bueno y hacerlo es mejor, ¿verdad? Vivir de esta manera es mucho mejor cuando tú has puesto a Dios en primer lugar en tu vida. Pero yo quiero hablar de un tema todavía más que Dios me habló, porque es cierto que nosotros le debemos dar a Dios lo primero, lo mejor, pero hoy quiero hablarte del tema que he titulado Lo que das a Dios te debe costar. Ese es el título, lo que das a Dios te debe costar. Y no estoy hablando de dinero solamente, sino de nuestra propia vida. Todo lo que nosotros hacemos para Él debe de involucrar un precio, un costo, un precio que hay que pagar. Y yo quiero que vengamos a esta historia, primero de Crónicas, capítulo número 21. Es muy largo todo el capítulo, pero yo quiero leer el versículo número 24. Voy a tratar de explicar esta historia en el transcurso de la enseñanza por el tiempo, pero quiero que vengas conmigo al versículo 24. Entonces dice lo siguiente, dice: entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré, está hablando de un terreno, la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y yo quiero que puedas subrayar, por favor, puedas poner en tu devocional, por favor, estas frases que David dice: porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto. En otra versión dice que no me cuesten nada. No ofreceré al Señor sacrificio, no ofreceré al Señor ofrenda que no me cueste nada. Hermano, en toda la Biblia hay un hilo que corre que tiene que ver con darle a Dios lo mejor de nosotros. Hay un hilo que desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, habla de darle a Él lo mejor de nosotros. Pero no solamente eso, sino que yo he encontrado, y hoy quiero hablarte de esto, hoy he encontrado que no solo darle lo mejor, sino darle lo que me cuesta, darle lo que implica en mi vida un sacrificio. No lo que yo le quiero dar a Él, sino lo que Él me pide. Porque mira, hermano, la religión, y aún nosotros nos podemos convertir en personas religiosas. La religión te permite tomar o formar un Dios a tu manera. Un Dios que te ama, ¿verdad? A veces nosotros formamos un Dios en nuestra mente, un Dios que me ama, un Dios que es misericordioso. Y a veces hacemos un Dios a nuestra propia medida. Es decir, personas que están caminando en pecado, personas que están caminando haciendo cosas incorrectas, sin ningún compromiso, sin ningún esfuerzo. Su vida es un desastre, hablan groserías y hacen lo que quieren. Aún no se congregan, hacen lo que quieren. Y entonces dicen: pero Dios me ama, pero Dios es bueno, pero Dios es misericordioso. Yo no sé si esto te suena a lo que tú y yo a lo mejor antes vivíamos de conocer incluso a Cristo. Una religión a tu medida, una religión que no te exige nada, una religión que solamente te pide el mínimo esfuerzo, y eso si quieres, y eso si puedes, y eso si te parece, pero no es el Dios de la Biblia. Se cuenta una historia en Vietnam, que había una aldea donde en esa aldea en Vietnam había una estatua de Buda, una estatua de casi 14 metros de alto, una gran estatua de bronce, y los
las personas que vivían alrededor en esta aldea, alrededor de este ídolo, de este Dios, se cuenta que se acercaban a este ídolo, a este Dios con D minúscula, para pedirle que los ayudara cuando los norteamericanos entraron a Vietnam para atacarlos. Y entonces ellos le pedían a este Dios ayuda. Pero como Buda no les ayudó, ¿verdad?, y fueron derrotados y algunas de sus aldeas fueron destruidas, entonces el pueblo de esta aldea se reunió en un consejo alrededor de este ídolo en el santuario y le reclamaron a su Dios. Es decir, ¿por qué si te estamos pidiendo, por qué si te estamos ofreciendo, no nos has ayudado? Entonces el consejo, por increíble que parezca, esta historia es real, el consejo decidió que se amonestara a Buda, quitándole las ofrendas, la adoración durante algunos meses, para ver si así él se comportaba como ellos querían. Por increíble que parezca, a veces nosotros así tenemos a nuestro Dios. Es decir, hemos hecho un Dios a nuestra medida. Pero yo te quiero decir algo. La palabra de Dios nos enseña, este libro nos enseña, y hay una línea desde Génesis hasta el final, donde todo lo que damos a Dios requiere un esfuerzo, me debe costar. Mira, desde Génesis vemos cómo Abel dio lo mejor de sus ofrendas. Le costó, porque él no le dio cualquier cosa, él le dio lo mejor. ¿Recuerdas a Abraham cuando Dios le pide su hijo? Y cuando Abraham en obediencia hace y va, a pesar del dolor, a pesar de todo lo que hay en su cabeza, él paga el precio. Aunque conocemos la historia y al final Dios detiene la mano de Abraham, pero Abraham estaba dispuesto a darle lo que más le costaba. ¿Recuerdas a Ana, por ejemplo? Ana, la madre de Samuel, que le pidió a Dios un hijo. Y la palabra de Dios dice que ella le dio a su hijo a Dios. O sea, después de que lo terminó de amamantar, ella lo entregó a Dios. Eso es un gran precio. Eso es un gran costo. Tú y yo lo leemos como una historia que sucedió. Pero Dios recibe todo aquello que se paga un precio. ¿Te acuerdas cuando Dios le pide al pueblo de Israel, o más bien cuando Dios le dice al pueblo de Israel, toma la tierra prometida con Josué, y la primer ciudad que ellos llegan a atacar, que es Jericó, Dios les dice, nada de ese lugar tomen, porque eso es mío, me pertenece, lo primero me pertenece. Y había un costo que pagar. Conocemos la historia, incluso un hombre, Acán, no estuvo dispuesto a pagar el precio. ¿Te acuerdas en el Nuevo Testamento, cuando Jesús estuvo en esta tierra? Una mujer que en una ocasión derramó un perfume costoso sobre Jesús. Un perfume costoso. Ella pagó un precio. Ella dio más de lo que todos habían dado o podían dar. Y Jesús no la reprueba, porque Jesús está mostrando el corazón del Padre y ella acepta lo que esta mujer hace. ¿Te acuerdas de la viuda que dio 2 monedas en el templo? Dio todo lo que tenía, dio todo su sustento. Ella dio todo lo que en ese momento tenía, dio y pagó un gran precio en ello. Y Jesús, escúchame bien, Jesús lo aplaudió. Y podría contarte más historias en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, de hombres y mujeres que pagaron un precio por causa de su amor a Dios. Y yo quiero que esta verdad quede grabada en nuestro corazón. ¿Le damos a Dios de lo que nos sobra? ¿O le damos a Dios de lo que nos cuesta? Porque cuando hablamos de un costo, de pagar un precio, implica salir de la comodidad. Es decir, implica que yo necesito pagar un precio y tengo que
hacer algo más. ¿Sabes, amada iglesia? El precio que Jesús pagó por nosotros, el precio que Jesús pagó por ti y por mí fue muy alto, porque Él dio su vida por nosotros para que tú y yo podamos entender esta verdad. Y qué triste que a veces vivimos una vida sin compromiso. Acabamos de leer una historia muy interesante en este pasaje de Crónicas. David está en su mejor momento como rey en Israel. Todas las tribus, las 12 tribus, están bajo su reino. Tenía bajo sus pies a sus enemigos. Era el momento más glorioso, podríamos decir, más poderoso en la vida de David como rey en Israel. El capítulo 21, en el primer versículo, empieza diciendo que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David para hacer un censo. Y es muy interesante esta historia. Está aquí en Crónicas, también está en Samuel. Y nosotros vemos cómo David, estando bien, él toma una decisión. Y esa decisión es: quiero hacer un censo. Nosotros podríamos pensar que no estaba mal en lo que David quería hacer. Moisés, cuando salió de Egipto y sacó al pueblo de Israel, él hizo un censo del pueblo de todos los judíos o todos los israelitas que salieron. De hecho, Moisés hizo un censo al principio y al final de su vida, o cuando saca al pueblo de Israel de Egipto y antes de morir. Entonces tú podrías pensar que no hay nada mal en que David de repente quiera hacer un censo, de repente David quiera saber cuánta gente tiene. Pero detrás de lo que David está decidiendo hay una obra de Satanás y hay una obra en su corazón. Algo ha pasado en el corazón de David. Algo ha sucedido en este hombre que amaba tanto a Dios y que tenía un corazón conforme a Dios. Algo está dentro de él. Y yo me atrevo a decir que lo que hay en David es orgullo. Lo que hay en David es una autosuficiencia, en donde se ve tan poderoso, en donde se ve que tiene tanto, que quiere contar cuánta gente está bajo su cargo. Quiere contar cuántas personas están en su ejército. Quiere contar cuántas personas poderosas o están al lado de él. Y aun cuando David toma la decisión de levantar un censo, dice que uno de sus consejeros, Joab, en el versículo 3, le dijo a David: David, ¿para qué lo haces? David, ¿no ha sido Dios el que te ha bendecido? ¿No ha sido Dios el que te ha ayudado? Le dice: mira, versículo 3: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Por qué procura mi señor esto? ¿Por qué? O sea, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Porque Joab estaba viendo el corazón de David, en donde David empieza a tener o a pensar y quiere saber cuántos tiene. ¿Sabes? Esto me habla del orgullo, de la autosuficiencia. Y David no era así. Porque ¿te acuerdas cuando David peleó contra Goliat? O sea, David no necesitó de un ejército para vencer a un gigante. ¿Te acuerdas cuando David, dice la palabra, que siendo un pastorcito, él enfrentaba al león, enfrentaba a los animales que iban a querer matar a sus ovejas? ¿Te acuerdas cuando David muchas veces fue perseguido por todo un ejército cuando Saúl lo quería matar? Mira, David sabía lo que era poner tu confianza en Dios. David sabía perfectamente lo que era, que es Dios el que me ayuda, que es Dios el que me protege. Y sabes,
hoy vemos a un David en este momento, en este punto, un David que ya no está confiando en Dios. Algo pasó en su corazón, el orgullo, la autosuficiencia empezó a ganar el corazón de David. Y entonces ahora quiere saber cuántos tiene, quiere saber cuántos en su ejército. Y qué tremendo, porque este es el primer punto que no quiero que olvides, por favor, iglesia. Nosotros representamos a este David, porque ¿te acuerdas cuando, como David, no teniendo nada, o no teniendo mucho, o teniendo una fe sencilla, tuviste la mano de Dios? ¿Recuerdas cuando orabas al Señor y le decías: Señor, ayúdame, y veías su mano poderosa? ¿Recuerdas cuando leías tu Biblia y querías aprender y querías estudiar? Cuando no importaba el tiempo que dedicabas al Señor. ¿Te acuerdas cuando a veces dabas tus ofrendas, tus diezmos, ganabas 500 pesos y decías: no importa, yo lo quiero hacer porque amo al Señor con todo mi corazón? Amada iglesia, ¿te acuerdas cuando buscabas al Señor a veces mucho tiempo, horas extras, leyendo la Biblia, en la iglesia, sirviendo, y aún la gente, la familia te decía que eres un exagerado? Veías la mano de Dios, veías el poder de Dios, veías la provisión de Dios, veías la ayuda de Dios, porque tu fe era una fe como David al principio. Pero todos en la vida cristiana, porque ese es el principio de la palabra también, vamos avanzando en la vida cristiana. Es decir, vamos prosperando. Es decir, vamos teniendo un poco más. Es decir, nos vamos confiando. Ya no tienes que preocuparte por algunas cosas porque ya las tienes. Te das cuenta que has recibido muchas cosas de parte de Dios. Y ese es un peligro para el corazón del hombre, porque ya no te esfuerzas, porque ya no oras como antes, porque ya no le buscas a Él como antes, ya no es esa fe intrépida, porque todo lo tienes. A lo mejor ya tienes un trabajo, ya no confías tanto. Sí, Dios, tú me ayudas, pero es el dinero, es la comida que tengo en la alacena, es lo que Él ha hecho en mi vida. Y entonces nos empezamos a llenar de satisfacción propia, de orgullo, de pensar que ya no somos como antes. Y David está en un punto donde se siente satisfecho, se siente pleno, y hay orgullo en su corazón. ¿Sabes? Si nosotros viéramos a una persona que llega a la iglesia, a un hombre, a una mujer que tiene mala conducta, que a lo mejor su vida está un poco descontrolada, pecados, cosas que hace, yo estoy seguro que tú y yo, a lo mejor a esa persona intentaríamos ayudarla, pero si no quiere cambiar, yo estoy seguro que no estaríamos muy cerca de ella, porque a lo mejor sería una persona que no es una buena influencia, porque estamos mirando solo el exterior, el cascarón, sus malas acciones, su pecado, su mal carácter. Pero ¿sabes cuántas personas llegan a la iglesia con un sentido de suficiencia? Y eso es lo que Dios hablaba a mi corazón. La autosuficiencia es un pecado que no se ve a simple vista, pero Dios lo ve. Y es el peor pecado que toda persona puede tener. El sentirte que no necesitas ya de Dios, que no hay que pagar ya un precio, que no hay que esforzarnos un poco más, que si me saca de mi confort o si me saca de mi contexto donde ya estoy bien parado, entonces no lo voy a hacer. Cuando hacemos las cosas para Dios o le damos a Dios incluso y no nos cuesta y no hay un precio que pagar, escúchame iglesia, entonces nuestro corazón está como el corazón de David.
Mira, en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 17, ese es el pecado de la iglesia de los últimos tiempos. El pecado de la iglesia es porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Ese es el pecado de la iglesia. Ese es el pecado de los Davids, que han llegado a un punto donde ya no me quiero esforzar, ya doy de lo que me sobra o hago lo que me sobra mi tiempo, pero no voy a dar más porque eso me saca del confort en mi vida. Y la iglesia de este tiempo está así. Dices: yo me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y Dios dice: no sabes tú que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo. Te hablaba hace rato de la viuda, cuando Jesús está ahí en el arca de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba las ofrendas. Mira, me llama la atención como dice en Marcos 12:41. Y por favor, léelo conmigo. Por favor, ve esta escritura. En el versículo 41 dice: muchos ricos echaban mucho. Muchos ricos echaban mucho. Y una pobre mujer echó 2 blancas. Y llamando a sus discípulos les dijo: esta viuda echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. La religión te hace solo dar lo que te sobra a Dios. Ya estás en un punto de autosuficiencia. Parece mucho, pero no le estás dando algo que te cuesta. Parece mucho, pero no es algo que en el corazón tú sabes que no estás pagando ese precio. Mira, David está en este punto. A él le importaba saber con cuántos hombres contaba, más que poner su confianza en Dios. Se había olvidado de dónde había salido. Y esa es la prueba que David tiene que pasar, y que viene sobre su vida algo muy tremendo. Porque yo debo de preguntarme cada vez que sirvo al Señor, cada vez que le doy algo al Señor, cada vez que hago algo por el Señor. Por favor, pregúntate a partir de hoy, pregúntate esto: ¿lo hago solo por cumplir o me está costando lo que estoy haciendo? Porque si lo hago solo por cumplir, si lo hago solo porque me sobra, entonces algo ha pasado en mi corazón, algo ha sucedido en mi vida. El corazón de David ya no es recto, el corazón de David se ha dividido. Entonces David tiene que ser confrontado con su pecado. David se da cuenta que lo que había hecho estuvo mal. Dice el versículo 4 que la orden del rey pudo más que Joab. Claro, porque David era el rey, y aunque Joab lo intentó detener, David le dijo: no, lo vas a hacer y vas a ir. Y entonces en el versículo 8 David reconoce: algo pasó en su corazón, y él dice: he pecado gravemente al hacer esto. Y mira, me encanta porque Dios es tan bueno. Y te acuerdas cuando David pecó con esta mujer Betsabé, y Dios le mandó al profeta Natán para confrontarlo. Ahora Dios le manda a otro profeta, en este caso es Agaz. Y gloria a Dios por los hombres que llegan a nuestra vida para confrontar nuestra vida. Mira, David es la clase de persona que cuando es confrontado en su pecado, cuando es exhortado en sus errores, él se humilla, él reconoce. Y entonces llega el profeta Agaz, y el profeta Agaz le dice: ¿qué has hecho, David? Versículo número 10, le dice Dios al profeta: ve a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Escoge una de ellas que yo haga contigo. Porque sabes, David tiene que aprender una gran lección.
Y entonces llega el profeta. Ya no le tiene que decir a David: David, has pecado, porque David ya se ha reconocido su pecado. Él se sintió humillado, se sintió mal, pero entonces le da tres opciones. Dios le da tres opciones a David de juicio, de consecuencia por lo que él ha hecho, por el corazón de suficiencia. Y le dice: escoge 3 años de hambre en toda la tierra de Israel, 3 meses ser derrotado por tus enemigos con la espada de ellos, o 3 días de peste con la espada de Jehová. Escoge la que quieras tú, pero hay que pagar una consecuencia por ese pecado que hay en tu corazón. Y dice ahí en los versículos siguientes que David, en el versículo 13, David respondió: estoy en grande angustia. Porque dijo: ¿qué hago? Él sabía que había fallado. Entonces dijo: prefiero caer en la mano del Señor, porque sus misericordias son muchas en extremo, que caer en manos de los hombres. Prefiero 3 días de peste con la espada del Señor. Ahora David conocía la misericordia de Dios, porque él dice: yo no voy a, prefiero eso, la misericordia de Dios, que quizá tenga misericordia, que mis enemigos me destruyan, o que todo el pueblo muera de hambre. Y así sucedió. Versículo 14 dice que Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Esto es muy interesante, por favor escucha, mi iglesia, porque el ángel de Jehová está destruyendo en toda la parte de Israel. Hay una peste en donde está matando hombres, pero cuando llega a la región de Jerusalén, donde David está viviendo, dice que el ángel de Jehová, para destruirla, cuando le estaba, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Escucha bien esto: y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? ¿No soy yo el que pequé? Ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. ¿Ves ahora a un David que asume su responsabilidad, a un David que no está ocultando su pecado, un David que no está echando culpas a otros, sino que él está reconociendo que él es el responsable, el único responsable de este mal, y se humilla delante de Dios? No tengo ya el tiempo, pero me encanta ver aquí la misericordia de Dios, el amor de Dios, lo que mismo David dice, ¿verdad?, en muchos de sus salmos, donde Dios es lento para la ira y grande en misericordia, donde las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Pero sabes, Dios escucha a David, y entonces le da una instrucción a David a través del profeta para que la peste cese. Y la instrucción es: levanta un altar, levanta una ofrenda al Señor. Y es ahí donde ya llegamos y aterrizamos la historia que leímos al principio, en donde David llega a esta región. Mira, ven conmigo ahí en el versículo 19. Entonces David subió conforme a la palabra de que Gad le había dicho, y volviéndose a Ornán, vio al ángel. Bueno, más adelante. Entonces, versículo 22. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo.
Y Ornán le respondió a David: tómala para ti, mi señor. El rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes te daré para el holocausto, los trillos para la leña, para la ofrenda, yo todo te lo doy. Mira el corazón de este hombre, ¿verdad? De Ornán, un corazón generoso, un corazón dadivoso. Claro, David era el rey, pero le dice: mira, David, toma todo, toma lo que quieras, te doy el lugar, te doy los bueyes, te doy todo el material. Y es aquí, en ese contexto, donde David le dice a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó ahí David un altar a Jehová. Escúchame bien, amada iglesia. David había aprendido una lección. David había aprendido una lección. Nunca confíes en tus fuerzas, por muy poderoso que seas. Por lo mucho que tengas, lo capaz que seas, nunca olvides que todo proviene de Dios. La lección que David tiene que aprender es esta: todo lo que tienes de nada te sirve si Dios no está contigo. No importa lo poderoso que seas, amada iglesia, no importa lo que tengas, no importa lo que Dios te ha bendecido, no importa lo que Dios te ha prosperado, no importa lo que has visto de parte de Él. Nunca se te tiene que olvidar que todo proviene de Dios. Y la manera de acordarme de eso, ¿cómo es? La manera de acordarme de eso es que todo lo que haga para Dios, oh hermano, esto tienes que guardarlo en tu corazón. Todo lo que haga para Dios me debe costar. Porque si no me cuesta, entonces mi corazón me puede engañar. Todo lo que haga para Dios debe de pagar un precio. Debo de dar un poco más. Porque sabes, David pudo haber dicho: pues me lo estás regalando. David pudo haber dicho: está bien. Pero David quería recordar a su corazón que no es el precio, no es la cantidad, es lo que pagas por aquella cantidad, es el precio que pagas por servir, es el precio que das, es el tiempo que das, es tu vida que das, es cuando te inviertes en la obra de Dios. Y entonces, en ese contexto es donde David hace un sacrificio, un altar, y lo ofrece al Señor. La mortandad cesa y Dios hace misericordia en la vida de David. Pero, amada iglesia, para terminar, mira lo que David compró a Ornán. El terreno que compró a Ornán no fue un terreno como este de 5,000 metros o de 10,000 metros. Mira, esto es muy interesante. Escúchame, por favor. Lo que David compró a Ornán fue casi todo un cerro. Fue todo un cerro. Lo que David compró a Ornán fue todo un cerro, todo un monte. Y arriba de ese monte David ofreció el sacrificio al Señor. ¿Sabes cuál es ese monte? Y quiero que me pongan la primera imagen, por favor. Si me ayudan. Ese monte que David compró, ese cerro que David compró, es lo que tú y yo conocemos como el monte de Sión, donde hoy en día está esta mezquita. Ese es el lugar donde David hizo el holocausto. Ahora, ahí, en ese lugar, se construyó el templo de Salomón. Ahí en ese lugar es en Jerusalén, el monte de Sión, el monte donde todos iban a adorar al Señor.
Pero mira, te hablé al principio de que la Biblia me da una línea desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde yo puedo entender un principio. 1000 años atrás, 1000 años antes de la historia que te acabo de platicar, en ese mismo monte hubo otra historia. Si me ponen la siguiente imagen, cuando Abraham sacrificó a su hijo, la historia dice que fue en ese monte en donde Abraham llevó a su hijo para sacrificarlo. De hecho, algunos dicen, ¿verdad?, que dentro de la mezquita donde nadie puede entrar, ahí está la roca donde Abraham intentó sacrificar a su hijo. ¿Qué te parece? 1000 años antes, otro hombre dio no lo que le sobraba, dio todo lo que tenía. Le costaba, pagó un gran precio. No lo mató porque Dios le detuvo. Pero Abraham por eso se llama el padre de la fe. Ahora nos colocamos en el sacrificio o en lo que David hace, el templo de Salomón. Y más o menos 850 años después, quiero que me pongan la otra imagen. En ese mismo monte, cerca de ahí, yo he estado ahí, yo he estado en Jerusalén, yo he estado ahí donde está la mezquita, y caminando, escúchame bien, caminando llegamos a lo que es el monte Gólgota. Y no lo notas ahora, pero el monte de Sión era un monte, ¿verdad? Bajas un poco y está el lugar muy cerca de ahí, donde alguien más dio todo lo que tenía y pagó todo por nosotros. De hecho, esta historia que estamos leyendo, simbólicamente, cuando este sacrificio se hace y se detiene la plaga, está apuntando al sacrificio de Cristo. Está apuntando a la misericordia de Dios, lo que Él hizo por la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que hoy quiero que podamos guardar en nuestro corazón? Yo sé que hay muchos hoy que me están escuchando. Queremos agradar al Señor. Pero yo te quiero llevar a un nuevo nivel, iglesia. No solo es darle a Él lo mejor, no solo es darle a Él lo primero, también es darle a Él lo que me cuesta. Lo que en mi corazón tiene un sentido de me está pesando, me está costando. Hay un sacrificio que estoy haciendo. No es la cantidad, no es cuánto das, ¿verdad? Esta viuda dio 2 monedas y para ella fue su sacrificio. Es el tiempo que tú das. El día de mañana, amada iglesia, hemos convocado a Mundo de Fe a un ayuno de 21 días. Un ayuno donde queremos animarte a que tú y yo podamos buscar a Jesús, buscar al Señor por 21 días. Hemos convocado. Y yo sé que muchos dicen, es que me va a costar. Claro que es lo que quiero que entiendas hoy. Es que cuando recuerdes que hay un costo que pagar, un precio que pagar, entonces vamos por buen camino. Entonces lo estoy haciendo bien. Porque cada vez que yo doy mi ofrenda, doy mi diezmo, me cuesta. Pero eso me dice, vas por buen camino. Porque cada vez que doy mi tiempo, porque cada vez que doy mis recursos, por cada vez quiero buscar al Señor, me va a costar. Y cuando hay un sentido de costo, de pagar el precio, entonces bajo mi corazón orgulloso, someto mi corazón suficiente, en donde dice, no lo necesitas, ¿para qué? No seas exagerado, no es para tanto. Además, ya Dios te bendijo, no va a pasar nada. Entonces yo quiero invitarte para que mañana iniciemos nuestro ayuno de Daniel. 21 días buscando al Señor.
Un ayuno que te cueste, un ayuno que sea un sacrificio, un ayuno que cada vez que te veas la comida digas: Señor, gracias, porque como David, no voy a hacer nada, no voy a dar nada que no me cueste a Dios. Ese es el principio que hoy quiero que aprendas. Y quiero que juntos podamos orar, ayunar por 21 días. Yo quiero hacer algo. Yo quiero que todos los días, a partir de mañana, tú sabes que todos los días, ya llevamos varios meses, a las 10 de la noche, reuniéndonos para orar en la página de la iglesia, Facebook Live, a las 10 de la noche hay oración. Yo quiero invitar a toda la iglesia, y dile al que está al lado, te está hablando el pastor, a las 10 de la noche vamos a conectarnos para orar juntos. Vamos a estar por 21 días orando. Y todos los días, escúchame bien, cuando tú despiertes, en la página de la iglesia y en la página de Facebook, va a haber una hoja, va a haber un diseño donde vamos a poner por qué vamos a orar cada día. Cada día vamos a tener una intención de oración. Cada día va a haber un pensamiento que te anime a seguir adelante. Cada día va a haber, ¿verdad?, un momento para que reflexiones y juntos podamos orar. Y por 21 días tú vas a encontrar esa hojita o ese archivito, ¿verdad?, en la página Facebook de la iglesia, en la página de la iglesia, en la página web de la iglesia. Y ahí vamos nosotros a estarte diciendo, para estar unidos, para estar conectados. Y todos los días a las 10 de la noche nos vamos a ver para orar. Amén. Vamos a estar orando, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a tener alabanza, vamos a adorar, a lo mejor nos extendamos un poquito más, pero como iglesia vamos a buscar la presencia del Señor. Y yo espero que esta palabra nunca la olvides. Hay un hilo desde el principio hasta el final, darle a Dios lo mejor, pero también hay un hilo que encuentro, darle a Él lo que me cuesta, darle a Él lo que realmente estoy pagando el precio. Si no lo hay en mi corazón, entonces debo de examinar mi corazón. Si doy de lo que me sobra, este mes estamos hablando o trayendo nuestras primicias, y bajo ese principio yo te invito a que tú lo hagas. Y ahora yo espero que nuestra mentalidad cambie. Dios me habló muy fuerte anoche. Esta palabra yo estaba escribiéndole, yo estaba llorando y le decía: Señor, gracias por enseñarme esto. No te enseño algo que no estoy aprendiendo yo. Y yo tuve que examinar mi corazón en muchas cosas. Porque cuando no te cuesta, estás satisfecho. Hay orgullo. Todo está bien. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar este día. Vamos a pedirle a Dios, y ahí donde estás en tu hogar, pídele al Señor que esta palabra sea grabada en tu corazón. Te animo a que leas todo este capítulo de Crónicas completo. Deja que Dios te hable, deja que el Espíritu Santo te dé más enseñanza, porque hay mucha riqueza ahí. Esto lo he compactado. Y yo decía: Señor, me podría alargar varios domingos en una serie, pero yo sabía que tenía que hacerlo solo en esta enseñanza, de un jalón, de una vez, dar este principio. Y Padre, yo te doy gracias porque tú nos amas, porque tu misericordia es grande, Dios, porque nunca nos has pagado ni nos pagarás conforme a nuestras iniquidades, porque nunca, Señor, lo has hecho, porque tu misericordia, Señor, no la alcanzamos a entender, Padre. Pero que hoy en este tiempo tu iglesia sea llena de tu Espíritu Santo, Señor, que podamos ser creyentes, que podamos entender esta verdad, Señor, que podamos entender en el contexto que hemos leído la historia de David, Señor, como la suficiencia, el orgullo, Señor, a él lo llevaron a un momento difícil de ruina, Padre, pero él aprendió algo. El corazón necesita ser enseñado. Hermano, dile a tu corazón: alma mía, tienes que ser enseñada. Cuerpo mío, tienes que ser enseñado. Tenemos que hacer lo que hacemos para Él, pagando el precio, haciendo más de lo normal, que te cueste. Y entonces eso hará que tu corazón se mantenga equilibrado, donde realmente no le das a Él lo que te sobra, no le das a Él lo que parece mucho, pero en el fondo ni siquiera te está costando, porque Dios está mirando el corazón. Porque sí, hermano, iglesia,
Dios me pide lo mejor. Dios me pide lo primero, pero Dios también me pide que dé más allá de mis fuerzas. Y lo leo es en la Biblia, y vemos hombres y mujeres que lo hicieron y nos gozamos con ellos. Pero hoy yo tomo una decisión, Padre. Yo quiero vivir este principio también, y yo sé, Señor, que en ello hay bendición.